El primer método que vamos a estudiar es el método del 63.2%. Cuando nosotros hallamos el tiempo t igual a tau más td, la respuesta de la variable de salida va a haber alcanzado el 63.2% de su ganancia o valor último. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hallar, dada una curva, esta curva, o pueden ser una serie de valores, como lo estoy tratando de hacer aquí, de datos experimentales o una curva en sí. Y nosotros lo que hacemos es calcular el 63.2% entre 10 y 12. Eso que vendría a ser, podría ser igual a 10 más 2, que es el delta y en este caso, multiplicado por 0.632. Y esto nos da alrededor de 11.2, que es el valor que estamos tomando aquí. Hacemos que este valor choque en la curva de reacción del sistema, que es la curva azul, y luego con esto recuperamos el tiempo acá. ¿Qué nos está diciendo esto? Primero, en un ejemplo estándar, el delta U va a ser unitaria, es decir, cambia en 1. Y esto nos permite a nosotros calcular directamente el delta y en este delta y reflejar directamente el K. Los experimentos normalmente de forma estándar van a suceder a un tiempo igual a 0, pero no siempre es así. Y en el siguiente ejemplo vamos a mirarlo. Pero en este de acá, observemos, dado un salto escalón en el tiempo 0, tenemos el transcurso, tenemos que transcurre un tiempo TD. Y este TD aquí es aproximadamente 5, que es lo que observamos acá. Luego tenemos que sucede el tiempo adicional. Y este tiempo adicional va a estar dado por tau. Y este tau es el que vamos a calcular, tau más td de 15 segundos, que es este punto de acá, que nos da 15. Una vez que tenemos esto, con una simple resta vamos a obtener un tau de 10 y un td de 5. Y esta sería la respuesta de nuestro de identificación de este sistema utilizando método del 63.2%. Vamos a mirar otro ejemplo para aclarar este ejercicio. Consideremos los siguientes datos de proceso. Nosotros vamos a tener un proceso que inicia en que lo vamos a anotar en tiempo, en este caso en un esquema de 20 segundos, del segundo 0 al segundo 20. U nos va a indicar qué sucede con la variable de entrada y YP qué sucede con la variable de salida. En este caso, observamos que U corresponde a un salto unitario, a un salto escalón unitario o una variación de delta U de 1. Pero compliquemos esto un poco más. Hagámoslo de 1.5 para que esto quede mucho más claro. Con una variación de 1.5, lo que nosotros necesitamos hacer aquí primero para encontrar K es hallar los valores de delta y de delta U. Entonces empecemos con eso. Delta y en este caso va a ser igual al y final, que para este ejercicio tenemos un poco de ruido. El ruido es algo muy normal en procesos porque quiere decir que el instrumento no nos está dando el valor exacto, sino un aproximado. Aquí podemos llegar a hacer un promedio, indicar que a lo menos entre 2.98 y 3.02 el promedio es de 3. Entonces podemos decir que es 3 más 0, que es en este caso, y este sería, perdón, es el final menos del inicial. Entonces sería 3 menos 0. Y este sería nuestro delta y. Y luego el delta U sería el y final, donde vemos el salto escalón, el U final, perdón, que es donde vemos el salto escalón, que es 1.5 menos 0. Por lo tanto, tenemos un delta y de 3, de 0 a 3, y un delta U de 1.5. No lo tenemos en la figura, pero vemos en la tabla de valores. Entonces, una vez que hacemos eso, el K va a ser igual a el delta y dividido para el delta U. Y en este caso, tenemos un K de 2. ¿Cómo lo obtuvimos eso? Haciendo delta y dividido para delta U. Entonces, primero observamos que no necesariamente el K es igual al valor
último de la ganancia que va a tener este sistema, porque en este caso el K es distinto, ya que el delta U no es unitario, sino de 1.5. Y esto nos da versatilidad para diseñar cualquier tipo de experimento y poder obtener los valores que estemos necesitando. Entonces, los siguientes valores que nos quedan por calcular es el tau y el TD. De hecho, vamos a empezar con el TD, que es más fácil. El TD, ¿cómo lo vamos a obtener? En este ejercicio, el TD corresponde a el tiempo en el que no sucede ningún cambio en la curva de reacción. Vamos a anotar lo siguiente. Primero, nosotros tenemos evidencia aquí que en el tiempo, es el segundo número 5, se visualiza el cambio o el salto escalón. ¿Sí? Y tenemos en YP que todavía no sucede mucho. Entonces vamos a tomar el tiempo 5 como un tiempo de partida referencial y por facilidad lo que voy a hacer aquí es hacerlo esto en forma punteada. Ya. Entonces tengo este valor referencial aquí. Luego, ¿qué sucede? Todo lo que está acá, y lo voy a anotar por facilidad, todo esto de aquí no me importa, porque antes de esto no tengo ningún salto escalón, no tengo ninguna modificación en mi variable de entrada. Entonces, al no importarme esto, voy a tener que restar todos los tiempos que esté tomando hacia adelante de este tiempo donde no ha sucedido ningún cambio. Volviendo a este punto, entonces, vemos que el siguiente cambio que vamos a tener en nuestro sistema es en el segundo 6. En el segundo 6, recién vamos a empezar a observar cómo la dinámica del proceso va a modificarse. Entonces, aquí vamos a cambiar de color esto. Vamos a ponerlo de color azul. Y este espacio de aquí que nosotros tenemos corresponde al TD. El TD vendría a ser una diferencia, que lo podemos calcular de algunas formas. Podemos decir que TD es igual al tiempo anterior. ¿Cuál es el tiempo anterior? Perdón, el tiempo que observamos, que es 6, menos el tiempo del inicio del impulso, que es 5, y nuestro TD es 1. Podemos hacer eso, o podemos simplemente mirar aquí, que es la diferencia entre 6 menos 5, 1. Y es todo lo que hay que hacer. Y el siguiente punto que nos queda por calcular es el tau. Y el tau que nosotros vamos a obtener aquí es de igual forma al evaluar el 63.2%. Entonces lo que voy a hacer aquí es evaluar el 63.2% y el 63.2% va a ser igual, en este caso sería 0, que es mi estado estacionario actual, más 3 multiplicado por 0.632 y me da 1.896. Voy a utilizar esta misma de aquí y me está diciendo 1.89, que vendría a ser 1.9 más o menos por la mitad aquí. A veces, si es que tenemos las herramientas disponibles, podemos hacer que esto sea mucho más exacto, pero en realidad no es necesario que sea perfecto. Con que tengamos una buena aproximación, estamos más que bien. Y finalmente tomamos el cruce que tenemos aquí entre el valor del 63.2 y el valor que estamos observando acá. A ver, aquí algo más exacto. Y me queda que esto es alrededor de 10.8. Es en realidad tau más TD y más el tiempo de antes. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de antes es
10.8. Y finalmente mi tau, ¿cómo lo voy a obtener? Sería este tiempo que lo he tomado, menos TD, que ya lo tengo aquí, y menos 5, que es el momento donde tengo evidencia de que se dio este salto de escalón. Perfecto, entonces finalmente para que esto luzca bien, mi K va a ser igual a 2, mi tau va a ser igual a 4.8 y mi TD va a ser igual a 1. Entonces, de hecho, voy a borrar esto. Y esta sería la respuesta a mi primer sistema que he identificado como el método del 63.2%. A continuación, vamos a observar otro método.